El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Hermanos, celebramos en el tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la Palabra de Dios. Esto instituido por el Papa Francisco para darnos la oportunidad de apreciar, de valorar la palabra que domingo a domingo escuchamos en la celebración eucarística y que forma parte importante en nuestra celebración. Es la primera parte de nuestra misa, la liturgia de la palabra, donde atentos nos sentamos con una actitud de relajamiento, con una actitud que no manifiesta prisa. Por eso nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Así como cuando tenemos algo importante que platicar con una persona, pues buscamos un tiempo, buscamos un lugar tranquilo, nos sentamos, tal vez compartimos un alimento para hablar. Así también nosotros en la Eucaristía nos sentamos para escuchar atentos la palabra de Dios, como diciendo: no hay prisa, tengo todo el tiempo para escuchar a Dios. Y por eso es importante que nuestra capacidad de escucha esté realmente evidente, que no supongamos que por el hecho de estar aquí todos hemos escuchado. Sí, oímos todos, pero escuchar, solamente cada uno de nosotros sabemos si realmente hemos escuchado la palabra de Dios, porque para escuchar necesitamos abrir el sentido, abrir el oído para ir captando los sonidos, pero necesitamos la inteligencia también, la inteligencia que nos ayuda a comprender, que nos ayuda a descubrir el significado de las palabras, de los sonidos que vamos nosotros oyendo. Para escuchar, por lo tanto, necesitamos tener todos nuestros sentidos atentos y bien dispuestos. Si uno de ellos está atrofiado, si el oído está atrofiado, si la inteligencia está atrofiada, pues difícilmente vamos a escuchar, difícilmente vamos a comprender y vamos a captar el significado
y el sentido de la palabra que Dios nos transmite. ¿Qué provoca en nosotros la palabra de Dios? Al escucharla, ¿qué provoca? ¿A qué nos mueve? ¿Qué pensamientos vienen a nosotros cuando vamos escuchando las lecturas, cuando escuchamos el Evangelio? En la primera lectura del profeta Nehemías, vemos cómo el pueblo responde a la palabra de Dios, se siente movido por la palabra de Dios, reacciona a la palabra de Dios y reacciona aquí con un amén. Se ha proclamado la ley del Señor delante de todo el pueblo y el pueblo responde con un amén. Está reaccionando a la palabra y este amén significa que el pueblo está aceptando lo que está escuchando, es consciente de lo que escucha, de lo que se le está diciendo y lo acepta, por eso responde amén. Pero también el pueblo reacciona de una forma emocional. Dice el texto que el pueblo lloraba al escuchar la ley del Señor, que sabían de quién viene, de quién procede eso que están escuchando de Dios. Esa palabra que fue dirigida por Dios a Moisés, donde le transmitió la ley. Y el pueblo lo sabe y por eso se llena de alegría, llora de alegría, de saber que Dios es el que está hablando, que esa palabra que fue pronunciada en antiguo a Moisés, ahora que se escucha, es nuevamente actualizada. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios es siempre viva. La palabra de Dios no pasa. La misma Sagrada Escritura nos dice, pasarán cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios siempre es actual. Los que no somos actuales somos nosotros. Los que no estamos en el contexto somos nosotros, que hemos atrofiado muchas veces ya nuestra inteligencia. Y por eso no somos capaces de escuchar. Y la inteligencia se llega a atrofiar, sí, porque la inteligencia busca la verdad. Y cuando no le presentamos la verdad, cuando no alimentamos la inteligencia con la verdad, se va atrofiando y se va conformando con cualquier cosa. Se va conformando con cualquier palabra, y muchas palabras, mentira. ¿Cuántas palabras que son mentiras nos hemos creído? Y nos conformamos con eso, con creer una mentira, porque todo el mundo la acepta, porque todo el mundo la vive. Y nos conformamos con mentiras que nos dicen. Y entonces así nuestra inteligencia se va atrofiando porque no le estamos dando la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos descubre la realidad. La palabra de Dios es luz que nos hace ver con claridad nuestra vida, nuestra realidad, nuestro entorno, lo que sucede. Pero nos aferramos muchas veces a las mentiras. Y es que para algunos de nosotros resulta más cómodo aceptar una mentira, porque así no me meto en problemas, porque así nadie nos metemos en problemas, hay calma. Y no queremos aceptar o escuchar la verdad, que la verdad desenmascara, la verdad revela lo que es, no lo que creemos ni lo que queremos que sea, sino lo que es. Y a este mundo no le gusta escuchar la verdad. Y a muchos de nosotros, que el mundo ya nos ha atrapado, no nos gusta escuchar la verdad. Queremos siempre escuchar lo que queremos y por eso recurrimos siempre a los lugares y a las personas que nos van a decir siempre lo que queremos, los que nos van a endulzar el oído. No atrofiemos la inteligencia, démosle siempre la verdad. Y aunque es dura la verdad y no nos gusta escucharla,
La verdad, como lo dice la Sagrada Escritura, la verdad nos hace libres. La palabra de Dios nos da libertad, nos hace vivir realmente como debemos ser, no como los demás quieren que seamos, no en una ilusión donde yo quiero llegar a ser pero no soy. La verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y a veces sí, la palabra de Dios pues nos da paz, nos da calma, porque es la respuesta que buscamos, es lo que queremos escuchar, lo que habíamos buscado. Y al escucharla nos da paz, nos da tranquilidad. Por eso dice Jesús en el Evangelio, esto que han escuchado hoy se ha cumplido, porque Jesús mismo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra que ha venido a revelar lo que había permanecido oculto, lo que estaba en secreto. Ha venido a desenmascarar, ha venido a anunciar desde las azoteas aquello que se había dicho en lo secreto. Jesucristo es la palabra, es el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne, es decir, hecha realidad, hecha visible. Y dice Jesús, cuando pronuncia el texto del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva. La palabra de Dios, Jesús mismo, es entonces esa buena nueva para nosotros, en medio de tantas malas noticias que escuchamos o que vemos, que hay más muertos, que hay más infectados. La palabra de Dios es buena noticia. Siempre la palabra de Dios es nueva, siempre es novedosa. Y aunque escuchemos diario la misma palabra, siempre tendrá algo nuevo que decirnos, porque la palabra no cambia, los que cambiamos somos nosotros, nuestro contexto cambia, nuestros pensamientos cambian, y entonces la palabra nos dirá siempre algo, porque ha cambiado nuestra situación, ha cambiado nuestro contexto. Ya no somos los mismos de ayer, vamos cambiando, nos vamos transformando. A veces nos cerramos tan fácilmente a la palabra diciendo, esa palabra ya me la sé, ya me sé ese evangelio, ya salió otra vez. Y nos cerramos ya, nos cerramos a poder entender, a captar el significado, la verdad que el Señor nos transmite a través de su palabra. No es que no se trata de sabérnosla, se trata de aceptarla, de asimilarla, de vivirla. No se trata de aprendérnosla versículo por versículo. No se trata de captar el sentido, captar lo esencial y vivirlo. Vivir, porque aceptar la palabra es vivir en la verdad. Quien vive en la verdad, quien no vive con hipocresía, quien no vive ocultándose, entonces vive en la palabra porque vive en la verdad. Habla con la verdad, busca la verdad, ama la verdad. No se conforma con cualquier palabra, sino con la palabra verdadera, con la que transmite la verdad. Pues ojalá, queridos hermanos, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a abrir el oído, a abrir la inteligencia para escuchar siempre esta palabra que nos dice la verdad, que nos dice quiénes somos, que nos señala dónde estamos mal, que nos dice lo que no estamos haciendo bien, y que sepamos aceptarla. Duele muchas veces aceptar la verdad, pero nos hace libres. Por eso dice también Jesús, me ha enviado
a dar la libertad a los cautivos, a los oprimidos, porque la palabra nos libera. Nos libera, nos quita la preocupación, nos quita la angustia de no saber qué, a quién le creo, quién de todos me está diciendo la verdad. Escuchamos tantas cosas que llegamos a un punto, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién le creo? Unos me dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros de un modo, otros de otro. ¿A quién le creo? La palabra de Dios es la verdad. Quien se deja regir por ella, también es la verdad. Vive bien y se libra de esa angustia y de esa preocupación. La palabra de Dios también cura. Cura. Qué alivio, queridos hermanos, cuando abrumados, angustiados, preocupados, alguien se acerca a nosotros y nos dice una palabra que nos da tranquilidad, nos da alivio, porque era lo que queríamos escuchar. La palabra de Dios cura el alma, nos cura, nos libera. Es esa palabra que nos da paz. Es esa palabra que no engaña, y porque no engaña entonces es confiable, es segura, me cura. Estimemos la palabra, queridos hermanos, la palabra de Dios que escuchamos cada 8 días en la Eucaristía. Ojalá y que sí la atendamos y que reaccionemos a ella como lo hizo el pueblo de Israel. Reaccionó al escuchar la lectura de la ley. Que reaccionemos. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es la reacción? Hoy, ¿cómo estamos reaccionando ante la palabra? ¿Indiferentes? Como diciendo, ay, eso no es para mí, eso es para fulano, para sutano. ¿Cómo reaccionamos ante la palabra que hoy hemos escuchado? Que nuestra reacción sea de apertura, de aceptar la verdad, aunque a veces duele, y que nos dejemos mover por ella para vivir en la realidad, para vivir con nuestros pies bien puestos en la tierra y buscar siempre esa palabra verdadera y no conformarnos con palabras bonitas, pero mentirosas. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras ofrendas al Señor.